atrás para que no nos pasemos ni un segundo. Acá, pastor. Muy bueno, de luces para que no nos equivoquemos, no nos perdamos. Ya decía yo. Bueno, Dios le bendiga a todos. ¿Cómo estamos en esta hermosa tarde calurosa? En febrero ya hace calor para los que nos están viendo de lejos. Gloria al Señor. Ya estamos en nuestra clase número 4. Y hemos estado viendo, claro, el propósito divino para la familia. Así que ya hemos visto nuestro deber como padres de niños pequeños, nuestro deber como cónyuges, parejas, amén, que ahí es donde empieza todo. Ahora, hoy vamos a ver nuestro deber como cristiano hacia nuestro hogar. Deberes del cristiano hacia su hogar. Y estamos viviendo en una temporada, en un siglo, en una sociedad en que esta situación de la responsabilidad que tiene el ser humano como padre es una, no sé si podemos decir epidemia, como vemos que falta la figura paterna, que falta el orden, el hogar estable, el hogar en el que los padres suplen todo lo que tienen que suplir para tener hijos sanos, hijos saludables, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Esa base en la que los niños pueden ir aprendiendo lo que es un verdadero hogar, para que cuando ellos crezcan puedan imitar lo que el Señor tiene como propósito para cada uno de nosotros, que es un hogar estable, amoroso, en el que ellos pueden aprender, en que los padres le enseñan, le inculcan la palabra del Señor y empiezan a caminar con pasos firmes, haciendo las cosas bien. Pero gracias al Señor que nos ha rescatado a nosotros, ¿verdad? Amén. Y nosotros tenemos esa responsabilidad ahora de poner en práctica lo que dice la palabra y romper con ese sistema que es lo que vemos, y la gente hoy lo ve como normal. La gente lo ve como normal allá afuera, pero tenemos la responsabilidad que el Señor nos da, y vamos a ver qué nos enseña la palabra en cuanto a la responsabilidad que el Señor ha encargado en nuestras manos. Vamos a ver en varios libros de la Biblia, diferentes versículos, diferentes historias, diferentes temas, y la base bíblica la vamos a encontrar en Juan capítulo 2, del 1 al 5, luego brincamos al versículo 12 de ese mismo capítulo, Juan 2. De ahí vamos a pasar a Mateo 8, y ahí vamos a ver dos versículos, del 14 al 16. Luego ahí mismo en Mateo brincamos al capítulo 19, y veremos el versículo 5 y 6, y luego primera de Timoteo 5, y veremos el versículo 7 y 8. Así que vamos a hacer un recorrido por el Nuevo Testamento, ¿verdad? El pensamiento central. Alguien que tenga el libro que lo pueda leer. ¿Cuál es el pensamiento central para hoy? La manera en que el cristiano atiende a su familia será buena indicación de cómo hará frente a otras responsabilidades. Muy bien. ¿Qué me puedes tú decir de eso? La Biblia misma, ¿cómo se llama? Nos enseña cómo debe de andar una familia, porque el Señor nos mostró. Amén. Dice la palabra que si el líder no sabe, el padre de familia no sabe cómo gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va a ser líder en la casa del Señor? Porque se refleja el mismo sistema que nosotros usamos para nuestra casa, es lo que venimos a implementar a la casa del Señor. Así que tenemos que ser buenos líderes en nuestra casa para que eso se refleje en la casa del Señor. Y el texto áureo dice: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice la palabra.
es peor que un incrédulo. Entremos inmediatamente. Bueno, los objetivos de hoy va a ser aprender de los ejemplos personales. Hoy vamos a ver 3 personajes. Jesús, que lo hemos estado viendo a través de las clases anteriores como ejemplo para nosotros. Pedro y Pablo, sobre los deberes hogareños. Y el punto número 2 es experimentar un renovado sentimiento de cariño y cuidado por sus seres queridos. Y el 3 es mantener siempre la comunicación con sus padres u otros familiares. La primera parte de la lectura bíblica, Juan capítulo 2, versículo 1, dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Versículo 12. Después de esto, decidieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Mateo 8:14 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó sus manos y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Capítulo 19, versículo 5 ahora. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Primera Timoteo 5:7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. La enseñanza, dice: todo creyente, padre de familia, tiene el deber de sustentar su casa, de modo que no falte ni la provisión espiritual, ni los recursos necesarios para la subsistencia del hogar. Y algo que me gustó acá, en la introducción, dice que un enorme porcentaje del dolor y sufrimientos de las familias en estos tiempos tiene como base la irresponsabilidad y el descuido de la gente. Muchos procrean hijos y adquieren compromisos. Vemos jovencitos en high school. Vanessa me contó de este jovencito en high school. Tenía 2 jovencitas embarazadas. Un muchachito que todavía no había terminado high school. Ya cayendo en compromisos que él mismo no podía sustentar. Estos niños vienen con las mismas necesidades que todos los niños. Dios te bendiga y bienvenida. Con las mismas necesidades de todos los niños. Necesitan unos padres estables que los guíen. Y ellos mismos todavía son niños. Los mismos padres son niños. Adquieren compromisos que no están dispuestos a cumplir con sus deberes como esposos, padres, madres, hijos, hermanos y familiares. La iglesia, la sociedad y las naciones dependen para su progreso y las naciones dependen para su progreso de la firmeza y del desarrollo de la familia como núcleo fundamental. El núcleo de la sociedad es la familia. Y si tenemos familias enfermas, pues así se va a reflejar en la sociedad. El llamado de Dios para nosotros es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver nuestro primer ejemplo, que lo vemos en Jesús, nuestro ejemplo por excelencia. Vamos a ver lo que es la responsabilidad de un hijo adulto hacia sus padres. Hoy nos vamos a concentrar en eso. Hijos adultos. Todos somos aquí hijos adultos, amén. Pero esto mayormente quiere decir hijos ya casados, ¿verdad? Que han hecho su vida, ya se han independizado. A eso se refiere la clase de hoy.
El mandato del Señor. Un mandato claro, que lo vemos en los 10 mandamientos. ¿Cuál es? En cuanto a los hijos, ¿cuál es el mandato que nos da el Señor? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento Con promesa. Amén. Ese es el mandato de Dios. Claro y directo. Amén. ¿De qué manera podemos honrar a nuestros padres? Respetándolos. Amén. Amándolos. Supliendo para sus necesidades. Claro, eso va a ser conforme a nuestras posibilidades. Amén. El ejemplo que vemos hoy es el de Jesús. Esta historia que el libro nos provee es en el lugar donde el Señor realizó su primer milagro. Su primer milagro registrado, amén, que tenemos registrado en la palabra. Aunque este relato no tiene en realidad que ver con Jesús siendo ejemplo de vida en cuanto a su trato con su madre, sino que se trata de mostrar al mundo el poder que había en él y el lanzamiento a su ministerio. Podemos aprender de aquí cómo fue su interacción con su madre en ese relato. Dice la palabra que ellos habían sido invitados a una boda. Y no solamente estaba Jesús ahí, sino que los aproximadamente 5 discípulos que ya él había reclutado lo acompañaron también a esa boda. Y se cree que la persona que se iba a casar era muy cercano ya a la familia de María y a la familia de Jesús. Ahí también estaban los hermanos de Jesús. Y se cree que era cercano porque cuando se dio la situación de que faltó el vino, y eso era algo trágico en una boda del oriente, que faltara el vino, en bodas que duran 7 días, imagínate, y en el primer día se acabó el vino. La mamá supo, así que quiere decir, bueno, intuimos que a lo mejor ya ella era parte de esa familia, ¿verdad? Ella se acerca a Jesús. ¿Y qué aprendemos de esto? Ella tenía confianza de acercarse a él en su necesidad. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús hacia ella cuando ella le dice, Jesús, no tienen vino? ¡Qué tragedia! Pero ella va hacia él, no solo para contarle, sino para que él haga algo. Así que ella sabía que él podía hacer algo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Nosotros leemos esto en esta parte del mundo y decimos, wow, qué manera de responderle a su mamá, ¿verdad? Pero la realidad es que, aunque eso se oye fuerte, que la haya llamado así, su mamá no reaccionó de una manera negativa. Así que podemos entender que no era algo malo. Lo que yo pude encontrar acerca de de llamarla de esa manera, es que esto no era descortés, sino una manera respetuosa. Es como nosotros a veces le decimos señora o señor, ¿verdad? Señora. No es una manera irrespetuosa de hablarle, es respetuosa. Lo que yo creo que no es muy común que un hijo se dirija así a su madre, pero no era descortés ni irrespetuoso. Ahora, ¿por qué el Señor la llamó de esa manera? Y ella pues lo recibió, lo aceptó. Y vemos en otras ocasiones más adelante que se lo voy a mostrar, le vuelve a llamar así. Así que no sabemos si ya en ese momento en adelante él le llamaba de esa manera. ¿Por qué creen ustedes que le llamó de esa manera? Porque ya Jesús iba a empezar su ministerio y tenía que irse despegando de la cosa de hombre para hacer ya lo divino. Amén. Eso es lo que yo entiendo, fue la razón. Y aparte que él quiere que ella caiga en sí, no solo soy your baby, soy Dios que tiene una misión. Él vino al mundo con una misión específica. Ella sabía que este bebé que ella traía en el vientre era el Hijo de Dios, que venía con una misión. La misión lo iba a llevar a la cruz. Era algo que con lo que ella, a pesar de que ella sabía cuál era, bueno, no sé si ella sabía a plenitud
cuál era la misión, ella iba a sufrir porque ella lo llevó en su vientre, era su hijo. Ella iba a sufrir ver a su hijo pasar por todo lo que él tuvo que pasar. Así que, como dijeron ellas, dijeron la respuesta que yo creo es la correcta. Él quería que ella se fuera desprendiendo, o por lo menos que fuera captando y despertando a la realidad de que los últimos pasos que me toca dar sobre la tierra ya empezaron. Tengo una pregunta. Ajá. María, cuando le hizo esa pregunta o le pidió esa petición a Jesús, ¿se la pidió como hijo o como viendo a Jesús como el Señor? Porque de eso depende mucho la respuesta también. Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo, y esta es mi opinión personal, no sé si la Biblia dé algún detalle en otro lado, pero Jesús era el Hijo de Dios. A lo mejor ella ya había sido testigo de milagros que Él pudo haber hecho. Así que ella sabía que Él podía hacer algo. Antes de que Él llegara aquí, a esta situación, a este momento, dice la palabra que cuando Él llamó a Natanael para que lo siguiera, cuando se acercó a Él, Él le dijo, yo te vi cuando tú estabas debajo de la higuera. Eso fue antes de este relato, de este momento, porque fue después de eso que fueron a las bodas. Así que ya el Señor hacía cosas y no sabemos cuánto María había llegado a ver o había sido testigo. Sí, pastor. Sí, por algunos eventos que sucedieron anteriormente, yo entiendo que María tenía plena conciencia de la divinidad de Jesús. Uh-huh. Y que ella lo estaba tratando así como ese ser divino. Además, la expresión de Jesús hacia María era una expresión culturalmente aceptable, dado que había una situación entre lo que era el feminismo y el masculino. O sea, tú sabes que había una diferencia entre las mujeres, muy pocas veces podían intervenir, y también ya eso a nivel cultural él pudo haber, qué sé yo, haberse agarrado de ahí, o era una autoridad que él tenía como hombre. Uh-huh. Entiendo que eso eso mayormente viene matizado por la cultura. Sí, puede ser también. Ani, yo pienso que María sabía desde que el ángel le habló que eso que ella traía en el vientre, que era Jesús, era algo diferente, porque ella misma se asombró. ¿Cómo puedo tener un hijo? Sí. Si el ángel no le explica, ella estaba muy asombrada y asustada. Después, como madre, ella lo seguía, porque dicen que hay muchas lecturas que la María, porque había más María, pero María era uno del grupo de las mujeres que seguían a Jesús. Sí. Ella lo admiraba como hijo y lo admiraba como divino. También María tenía pelea en su casa porque ella nada más no tenía a Jesús, ella tenía otros hijos. Y ellos veían la dedicación y la atención que ella le ponía a Jesús. Y entre hermanos es natural que uno vea, ¿y por qué se le vive por este y por mí no? Y eso yo sé que eso no lo explica la Biblia, ni sé si hay libro que explique eso, pero imaginándonos nosotros en lo divino, en lo espiritual, que María como madre tuvo lucha desde que ese ángel le habló a ella, de que ella iba a ser la madre de Jesús, de este ser que ha venido para salvarnos a nosotros y para hacer tantas cosas por esta humanidad. Hay mucho misterio ahí. Así mismo es. Pero como decía la respuesta de Jesús, aún no ha venido mi hora, ¿verdad? Así que podemos ver en esa respuesta que a lo mejor su momento de empezar a hacer milagros todavía no había llegado. Por eso es que cuestionamos si ella había sido testigo de a lo mejor algún milagro que Jesús había hecho para que ella
tuviera la confianza de que Jesús podía resolver de una manera sobrenatural la situación. Amén. Siguiendo un poco la corriente del pensamiento de la clase, podemos ver también que para ese entonces, según algunos estudiosos, ya José ya no estaba con María, ¿verdad? Ya había fallecido. Entonces, cuando José estaba, él era el proveedor, el que le proveía todo a María. Cualquier cosa iba a María y le decía, José, necesito esto. Ahí está. Entonces, al morir José, Jesús tomó esa posición. Esa posición en el hogar. Ajá. Uh-huh, Entonces, sí. ¿qué pasa? Cuando cualquier cosa que ella necesitaba, ¿verdad? Iba a Jesús. Cualquier cosa, o sea, necesitaba algo. Y ya como Jesús prácticamente era el responsable de su casa, él era el mayor. Ajá. Sí. Entonces, él lo vio como una necesidad, como una obligación. Lo que sí no se sabe es que si ella estaba pensando en que Jesús hiciera el vino un milagro. Un milagro. Sí. O posiblemente, no creo. No. o posiblemente como estaba ahí con sus discípulos, tal vez Jesús. Sí, puede que sí, puede que a lo mejor no esperaba un milagro, sino de una manera natural que él resolviera como adulto y jefe en ese momento del hogar, pero ajá. La otra cosa que tenemos que entender es que los otros eran medios hermanos, no eran hijos de María, eran hijos de José, no hijos de María. Y por eso ella viene directamente a donde su hijo, que era Jesús. Bueno, algunos dicen que no, otros dicen que sí. La Biblia dice que él fue su primogénito, so da a entender que tuvo más hijos, porque Jesús fue su primogénito, dice la palabra. Pero aún así, algunos entienden que no tuvo más hijos, pero independientemente, en la cultura se consideraba hijo el que, si ella los criaba como hijos adoptivos, también eran sus hijos, tenían el mismo derecho, tenían la misma responsabilidad, aunque fueran hijos adoptivos, si ese fuera el caso. Aunque Jesús haya sido su hijo que ella haya dado a luz, si ellos no lo eran de esa manera, y ella los crió, si eran pequeños o no sé tampoco, porque esa es otro rumbo que yo no he indagado por ahí. Ella también hubiera sido considerada sus madres también, y la Biblia así lo llama, que eran también sus hijos, aunque dicen que no los dio a luz. Pero regresando a la clase, que eso también es parte de la clase, porque estamos hablando de hijos, amén. Dice la palabra que Jesús, como es el patrón de la vida, los hijos crecen, ¿verdad? Los hijos no se quedan para siempre en su hogar. Jesús partió de su casa a iniciar su ministerio, la misión por la cual él había venido a la tierra. Su madre era joven todavía, ¿verdad? Y ella no quedó desamparada porque ella quedó con los otros hijos que tenía, amén. Yo supongo que entre los hijos y ella pues se sostenían. Jesús inició su misión, pero cada vez que tenía la oportunidad de llegar a la ciudad donde ella estaba, pues él pasaba por ahí. Eso es lo que podemos aprender, ¿verdad? Él pasaba a visitar a su mamá, siempre que tenía la oportunidad. Pero sí pasó mucho tiempo en Judea, en otros lugares, llevando el mensaje y haciendo su labor. Pero siempre que tenía la oportunidad, pasaba a visitar a su madre, a saber cómo ella estaba. Gloria al Señor. Y bueno, ya vimos lo de la parte de mujer. El otro versículo que le quería recordar, donde el Señor la vuelve a llamar mujer, es Juan capítulo 19, 26. Donde el Señor está en la cruz, ya para morir. Y le dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre, le dice a Juan. Así que otro ejemplo que vemos del Señor, de cuidado, no dejó a su madre desamparada, sino que aún en el lecho de su muerte, y no solamente muerte, en agonía, porque si en algún momento Jesús tenía, vamos a decir, el derecho de solo pensar en él, era ese momento, por el dolor, la agonía que él estaba sufriendo. Pero aún ahí, en ese momento, él ver a su madre
sufrir, viendo a su hijo en esa condición, le entregó el cuidado de su madre a Juan. ¿Por qué hizo eso? Nosotros leemos la palabra y nos llenamos de cuestionamientos, ¿verdad? ¿Por qué si ella tenía más hijos? ¿Por qué se lo entregó a Juan? Y una de las cosas que pude encontrar en los comentaristas bíblicos es que como Jesús, los hermanos de Jesús no creían en él, puede ser posible que a lo mejor ella no encontrara el consuelo que ella necesitaba en ese momento en los otros hijos. Porque a lo mejor ellos veían a Jesús como una persona que se buscó lo que estaba pasando, lo que le estaba pasando. Por eso ella, en parte, se lo entregó a Juan, porque él sabía que ella iba a necesitar ese momento de consuelo, de que no la estuvieran a lo mejor regañando. Yo te dije que te prepararas, porque eso era lo que... No. Ese no era el momento, porque ella sabía que lo que Jesús estaba haciendo era parte del plan de Dios, aunque ellos en ese momento no lo quisieran creer. Así es que ese es el ejemplo que vemos de parte de Jesús. Yo sé que es un poquito corto, pero el tiempo vuela. Lo que el Señor nos enseña acerca del cuidado hacia su madre. La siguiente parte que nos enseña el libro es acerca de nuestra responsabilidad hacia nuestro propio hogar. Y empieza con el versículo que nos da la palabra, y lo vemos en Génesis, y el Señor Jesús lo repite en Mateo. El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Este versículo es algo que a veces se les hace difícil a los suegros aceptar. Y a veces aún a los propios hijos que están bien apegados a sus padres se les hace también difícil aceptar. Pero el Señor, que es sabio, el Señor que todo lo sabe, y Él quiere transmitirnos su sabiduría, nos dice: dejarás a tu padre y dejarás a tu madre, y se unirán, y los dos serán una sola carne. Pero cuando tenemos tercero ya no somos una sola carne, estamos partidos, ¿verdad? No estamos entregados por completo, pero el Señor quiere que ese nuevo hogar que comienza con nosotros sea lo más perfecto posible, que tengamos el tiempo, el espacio para podernos compenetrar y formar un nuevo hogar. No es el hogar de nuestros papás, no es lo que nosotros vivimos y ahora lo vamos a hacer exactamente igual en sino que vamos a formar un nuevo hogar. Yo traigo ideas, el esposo trae ideas y las vamos a complementar y vamos a formar una sola nueva idea, ¿verdad? Amén. El viernes pasado, que muchos no estuvieron acá, el culto de los jóvenes, creo que fue el antepasado, ¿no? Oh, wow. Unos jóvenes dieron una charla en cuanto al matrimonio. ¿Cuántos estuvieron aquí ese día? Amén. ¿Cómo estuvo esa charla? Buenísima. Hermanos, ¿cuánto hubiéramos aprendido ahí? Que hubiera sido bien práctico para esta clase de hoy. Pero vamos a brincar, a seguir adelante. Sabemos que este es el plan divino. Amén. Cuando habla de que se unirá, conlleva el sentido de una unión permanente, indisoluble. Es decir, no se puede romper, no se puede separar. Así que cuando el propósito de Dios no incluye, no toma en cuenta el divorcio. La unión es para siempre. Lo que Dios unió, no lo separe. No es que no lo puede separar el hombre, sino que no lo separe el hombre. Amén. Con esto no sugiere olvidar el hogar de los padres. El hecho de que ahora partimos, iniciamos un nuevo hogar, no significa goodbye, ya nunca más vas a saber de mí. No, ese no es el plan de Dios. Sino que empezamos una nueva, como lo presenta aquí, inauguramos una nueva responsabilidad, pero nos desligamos un poco de nuestros padres, pero tenemos que seguir en contacto con ellos. Esto es lo que vamos a ver más adelante también. Son muchas las funciones de un esposo, padre,
y jefe de familia. Pero en este versículo el apóstol enfatiza el papel de proveedor. Eso, bueno, aquí está hablando de Primera de Timoteo 5:8, donde dice: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Qué dice la palabra acerca de la fe? La fe sin obras es muerta. Podemos decir, soy salvo, me voy para el cielo, me voy en gloria, pero si nosotros no estamos actuando en esa fe que hemos creído, que hemos aceptado, es una fe muerta, porque nuestras acciones no están dando frutos de que en realidad hemos creído la palabra del Señor. Amén. Dice que es peor que un incrédulo, y eso es lo que nos habla Santiago 4:17. Dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Amén. Una de las cosas que el Señor, bueno, esto ya es regresando hablando de su propio hogar. El Señor Jesús condenó la acción de parte de los maestros de la ley, los líderes del templo. Dice la palabra en Mateo 15. Dice, nos indica que en el tiempo de Pablo muchos cristianos descuidaban, en este versículo que acabamos de leer de Primera de Timoteo, indica que muchos llamados cristianos descuidaban sus deberes y responsabilidades hacia su familia, lo cual traía descrédito a la congregación y a la fe en general. El Señor Jesús, ahí en ese versículo, ellos habían prácticamente cancelado el mandato de Dios de honrar, volviendo atrás, yo sé que estoy un poquito, volviendo atrás a lo de nuestros padres. Dice el versículo, respondiendo él, hablando de Jesús, les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así que ni siquiera era palabra de Dios, era su propia tradición, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, mi ofrenda es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que yo pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así que lo que está diciendo es que hijos que ya tenían algo que podían ayudar a su padre y a su madre, lo habían puesto, lo habían dedicado al Señor. Y como era ya dedicado al Señor, ya con esto no podía ser usado para entregárselo como ayuda a sus padres. Ese es un versículo importante que debemos recordar, que debemos tener presente, porque el mismo Señor condenó esta acción, que venía de parte del templo, venía de parte de los maestros de la iglesia, del templo. Hay mucha gente que dice: yo no voy a diezmar, pero le voy a dar esto a fulano, le voy a dar esto a sultano, porque ese es mi diezmo. Es como fuera para el Señor. Es exactamente lo que estaban haciendo ahí. Entonces están dedicando, ¿o quién es? ¿Para el hermano? No, están dedicando al templo la ofrenda con la que ellos pudieran haber podido ayudar a sus padres, y dejando a sus padres desamparados. Entonces dice, con esto estás invalidando el mandato de honrar a tu padre y a tu madre. Y no era un diezmo, pastor, el diezmo es aparte. No, la ofrenda es como que están matando dos pájaros con la misma piedra. Bueno, eso es como que si fuera para tal cosa, pero vamos a usar para esto, pero es como para el Señor. Esto lo voy a apartar para el Señor. En vez de dártelo a ti, lo voy a apartar para el Señor. A lo mejor ni lo llevaban al templo, pero como ya estaba dedicado al Señor, ya no podía ser usado para ayudar al padre y a su madre. Y esa era la excusa que le daban en el templo, como decir, está bien, si tú lo dedicaste al Señor, aunque dejes a tus padres desamparados, está bien. Y el Señor los condenó por eso, porque entonces dice, estás invalidando el mandato de Dios con tu tradición, porque ni siquiera esa acción era de parte de Dios, era de parte de las tradiciones
del templo. Amén. Lo usaban como una excusa. Como una excusa, así mismo. La última parte que el libro nos quiere enseñar es acerca de nuestra responsabilidad hacia los suegros. Hacia los suegros. Y aquí nos presenta el ejemplo de Pedro. Dice la palabra que cuando que vino Jesús a casa de Pedro y vio que la suegra de este estaba postrada en cama con fiebre. Y él la tocó con su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Ella se levantó y les servía. Amén. ¿Qué hacía la suegra de Pedro en la casa de Pedro? ¿Qué hacía? Bueno, dice la palabra que estaba enferma. Solo podemos entender que tenía una necesidad. No sabemos en realidad si ella vivía ahí o si ellos la habían llevado para cuidar de ella, porque estaba enferma. Primer ejemplo que vemos en la palabra del Señor, de nuestro deber hacia nuestros, era la madre de ella, ¿verdad? De la esposa de Pedro. Nuestro deber hacia nuestros padres o nuestros suegros, que usualmente para este tiempo ya son mayores, ¿verdad? La tenían en su casa para cuidar de ella. Y dice la palabra que en ese tiempo estaba Pedro andando con Jesús, haciendo el trabajo de su ministerio. Y de alguna manera, bueno, se cree que Pedro, porque dice la palabra en Lucas, que fue uno de los discípulos que se acercó a Jesús para mencionarle la necesidad que había en la casa de Pedro. Así que se cree que fue el mismo Pedro que le habló a Jesús para que fuera a hacer algo por su suegra. Amén. Así que ya el libro lo pone como que es uno de los mejores, un yerno ejemplar, que se preocupa por la salud y el bienestar de su suegra. Y a raíz de esto, dice la palabra, que Jesús llegó a la casa de Pedro y la sanó. Amén. Y la sanó. Pero ¿cuál fue la acción de ella inmediatamente después? Se levantó y como un acto de agradecimiento a Dios, empezó a servirle a Jesús y a los que estaban ahí. Eso no fue para sentarse en el reclinable, para que le siguieran sirviendo a ella, ¿verdad? Sino que ella se levantó para servir. Así que vemos dos ejemplos, bueno, un ejemplo para ambos, para la suegra o la madre, ¿verdad? Y para el yerno o la hija. De parte de nosotros como hijos debemos responder de esa manera con el cuidado de nuestros padres o suegros. De parte de los suegros, ellos también el Señor espera de ellos esa misma acción. Esa es la parte más difícil del matrimonio. Ajá. La parte más difícil del matrimonio. Para esto tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría, hermanos. Eso es la verdad. En el contexto del primer capítulo de Timoteo, que habla sobre proveer mayormente a los de su casa, el contexto habla sobre los suegros. Perdón, no sobre los suegros, sobre las viudas. Sobre las viudas. Dice la palabra, Pablo le dice a Timoteo, honra a las viudas, eso es en el versículo 3 de 1 de Timoteo 5, que es donde tenemos la clase, ¿verdad? Honra a las viudas que en verdad lo son. En ese tiempo la iglesia tenía como parte de su ministerio ayudar a las viudas. Sabemos que en esa parte del mundo, como nos estaba diciendo el hermano, las mujeres pues eran de segunda categoría. Muchas, si no tenían hijos, quedaban desamparadas. Entonces el Señor, bueno, la iglesia se tomó la responsabilidad de ayudar económicamente a muchas de estas que se habían convertido y que eran parte de la iglesia. Pero el consejo que le da Pablo a Timoteo es, honra a las viudas que en verdad lo son. Más adelante en ese mismo capítulo te da el detalle de cuáles son esas viudas que en verdad lo son. Es decir, son aquellas que no tienen familia, que no tienen hijos,
que pasan de 60 años, porque para ese tiempo 60 años era una edad muy avanzada, que tienen una conducta servicial, que son hospitalarias, que son entregadas a la oración. No es simplemente que tengan el título de viudas porque su esposo murió, sino que tenía una lista de requisitos para que ellas pudieran ser consideradas. Pero si alguna tiene hijos, es decir, ya no cae en esta categoría en la que la iglesia tiene que responder por ellas, ¿no? Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de los ojos de Dios. Así que eso es lo que a Dios le agrada, que cada uno de nosotros tomemos esa responsabilidad. Amén. Y como le había dicho, el honra a tu padre y a tu madre viene con una promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, un punto que no podemos ignorar. ¿Qué pasa cuando los padres y los suegros no son buenos? Esa es una realidad. No podemos negarlo. El mandato es para todos, ¿verdad? Todos hemos nacido de un papá, hemos sido procreados por un papá, nacido de una mamá, pero no todos los padres son buenos. Esa es una realidad. Hay padres que son manipuladores, es lo que le enseñan, es lo que el hijo ha vivido, ¿verdad? Desde pequeño, que los maltratan físicamente, emocionalmente. Hijos que no recibieron nunca amor de sus padres, ni guianza, ni un hogar en el que ellos se pudieran sentir seguros. Y hoy muchos de esos hijos que son adultos están marcados por esos maltratos que sufrieron durante su niñez. ¿Cómo podemos nosotros? Entonces, cuando le damos la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, se hace difícil cumplir el mandato del Señor. A lo mejor ni tienen una relación con su padre porque es enfermizo, aún a estas alturas de su vida lo siguen maltratando de manera psicológica, emocional, quién sabe cuántas cosas. Y lo más sano es estar lejos. Lamentablemente, no podemos ignorar la realidad. Pero la palabra nos manda, aún así, a honrarlos y a honrar a nuestros padres. Eso era lo que hablaba el Señor el viernes. El viernes. Amén. Lo que es el amor ágape, el amor de entrega, no porque tú vas a recibir nada de vuelta, amén, sino de la misma manera que nos amó Cristo, que se entregó completamente, amén, por nosotros. ¿Qué teníamos nosotros para darle a Cristo? Amén. Nada, no teníamos nada. No teníamos nada. Amén. Él lo hizo por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Así que los que estuvieron aquí el viernes saben, ya tienen la base de la respuesta. Nuestro hermano Frank habló extensamente sobre esa clave para que nosotros podamos obedecer este mandato de Dios, y es el amor. Pero no cualquier amor, no un amor superficial, porque ese amor no va a ser suficiente para nosotros traspasar la barrera de los traumas que a lo mejor hayamos adquirido a través de los años desde la niñez. Quiero aportar algo. Nosotros sabemos que hay relaciones tóxicas, se puede decir así, ¿verdad? Sí. Y que por razones lógicas no podemos estar cercanos al padre o a la madre por esa razón. Pero el hecho de uno honrarlo quiere también decir que uno se ocupe de sus necesidades básicas, exacto, aunque no lo tenga ahí en la casa, cercano, pero sus necesidades básicas. Que si necesita el medicamento, que si necesita la comida, porque también es entendible que hay situaciones que no permiten ese estar juntos. Sí. Estar juntos es un problema.
no va a haber paz nunca si se está. Exacto. Pero a distancia yo creo que nosotros podemos, es para hacer un poco práctico y entendible el tema, porque sabemos que hay situaciones muy difíciles. Amén. Ya me dio ya, Dacho. Lo dijo muy buenas palabras, claras, concisas y directas, sí. Como le estaba diciendo, para poder llevar a cabo esa labor, necesitamos ese amor que surge, no de nosotros mismos, porque de verdad, como nos enseñaba nuestro hermano el viernes, nosotros no podemos producir ese amor verdadero, puro, ¿verdad? Fuerte, para nosotros poder hacer, poder dar amor, ¿verdad? Sino es el amor que surge del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Sabemos que no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Así que para nosotros poder dar amor a alguien que nosotros pudiéramos considerar que no lo merece, porque nunca recibimos a lo mejor de nuestro Padre el amor, tenemos que llenarnos del amor de Dios. Y eso era lo que nos hablaba nuestro hermano. A través de una búsqueda profunda del Señor. ¿Y qué hemos recibido de parte de Dios? Para poder dar lo que el Señor nos ha dado, porque la Biblia nos llama a dar por gracia, a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que nosotros, ¿qué quiere decir que lo recibimos por gracia? Esa es la palabra correcta. Por gracia es, aunque ellos no lo merezcan, nosotros tenemos que darlo. Nosotros hemos recibido de gracia de parte del Señor. Quiere decir que no merecíamos el favor de Dios, no merecíamos su perdón, que también hemos recibido de parte de Dios. Hemos recibido su amor, que tampoco merecíamos nosotros de parte de Dios. Así que en eso mismo nos llama el Señor a nosotros a hacer, a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. La Biblia habla, Jesús habló sobre la parábola de los dos deudores. Y en esa parábola Él ilustra cómo el rey que viene representando a Dios perdonó a uno de sus deudores una gran deuda, tan grande que no la podía pagar, refiriéndose a nosotros. Pero luego ese deudor se encontró con alguien que le debía a él, digamos que nuestro padre, que nos hizo tanto daño, y no le quiso perdonar a él su deuda, que delante del Señor era mucho más pequeña que la que nosotros teníamos hacia Dios. ¿Y qué terminó haciendo el rey? Dice que se lo entregó a los verdugos hasta que le pagara cada centavo, cada uno de los centavos que le debía. ¿Qué dice la palabra? Que si nosotros nos perdonamos, el Señor no nos va a perdonar. Pero como hablaba el hermano, hay situaciones que se dan en las que no puede, a lo mejor no va a existir esa relación. Pero el Señor nos llama a hacer por lo menos, a preocuparnos, a asegurarnos que ellos, poder suplir lo que nosotros podamos, en lo que podamos suplir hacia ellos. ¿Qué dice la palabra acerca de nuestro prójimo? Porque ellos son nuestro prójimo, ¿verdad? Digamos que no lo veamos como padre. Son nuestro prójimo. ¿Qué dice la palabra? Ámalo como a ti mismo. Eso es lo que dice acerca del prójimo. ¿Y qué dice de nuestros enemigos? Si tienen hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber, dice la palabra. Y también dice la palabra, bendecid a los que os maldicen, bendecid y no maldigáis. Así que lo que hemos recibido por gracia, la palabra espera de nosotros que nosotros también lo demos por gracia. Amén. ¿Alguien quiere aportar algo más? Porque hasta aquí, ¿algún comentario? Yo pienso también que además de estar para ellos, es bueno siempre estar orando por ellos. Amén. Porque aunque ellos se comporten de cualquier forma mala o como sea, entender que ellos no tienen al Señor, entonces su comportamiento es por eso. Yo doy un pequeño testimonio. Por ejemplo, había un padre, allá en mi pueblo, había un padre que él dice que a su hijo lo trataba mal, siempre lo trataba mal.
y dice que un día él se encontró con su hijo, estuvieron los dos en discusión, y el hijo le dijo, ¿por qué tú me tratas mal si yo no te he hecho nada malo? Y él le dijo, yo no te trato mal porque no te quiero, no es por eso, sino porque así a mí me trataron. Entonces, lamentablemente, en nuestras costumbres, eso pasa mucho. Los padres reciben ese mismo educación de sus padres y así va descendencia por descendencia. Ahora, como yo siempre le decía a mi esposa, nosotros no tenemos que esperar que alguien más venga a decirnos, sino que nosotros tenemos que hacer esa diferencia, cortar con toda raíz de amargura, así como mismo, dice la palabra, y ser nosotros la diferencia, mostrar a Jesús que eso Él nos ha llamado. No esperar que nuestros padres nos den eso, sino nosotros darle a ellos. Sí. Y ellos, pues... Lamentablemente es así. Muchos de nuestros padres han sufrido su propio dolor, su propio trauma. Y a lo mejor ellos mismos nunca recibieron ese amor. Y llegan a tener hijos y tampoco pueden dar lo que nunca recibieron. Y eso mismo lo siguen transmitiendo, como dices tú, de generación a generación, porque ahora los hijos de ellos también crecen con esa misma falta de amor y a lo mejor maltrato. Pero como hemos venido al Señor, tenemos que sumergirnos en el amor del Señor, que sea Él el que sane todas esas heridas, para que entonces pare con nosotros ese ciclo. Amén. Y eso es lo que el Señor nos promete. Dice la palabra que Él vino a libertar a los cautivos. Amén. Amén. Así que esos son cadenas que venimos arrastrando de generación en generación a lo mejor, pero el Señor quiere libertarnos. Amén. A la medida en la que nosotros nos entreguemos a Él, Él va a ir sanando de una manera sobrenatural, porque a eso vino el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Si no hay más comentarios, ¿no? Pues que el Señor les bendiga. Amén.